Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Millennium Podcast. Antes de iniciar con este primer episodio, quiero agradecerte por darle play, sea en la plataforma que nos estés escuchando. En serio, muchas gracias. ¿Alguna vez has escuchado estos sonidos? Pues bien, en este episodio rendiremos un pequeño homenaje a la compañía que a lo largo de los años ha innovado y evolucionado la industria del videojuego tal como hoy la conocemos. Acompáñanos en esta primera parte titulada New Game, donde recorreremos el origen de la gran N, y que a lo largo de 4 episodios recorreremos su historia hasta la actualidad. Éxitos, fracasos, innovación y escándalos son parte de la gran empresa nipona, Nintendo. Here we go! Hoy en día Nintendo ha sido creador de muchas historias plasmadas en sus videojuegos. Desde rescates de princesas, salvar al mundo de la tiranía, viajes en el espacio o mansiones encantadas. Y en cada una de estas historias hay una experiencia que cada videojugador vive de manera diferente, plasmando sus propios sentimientos hacia dicho videojuego. Pero para llegar a ese punto de poder transmitir alguna emoción, recuerdo o anécdota a través de un producto, hace falta historia y mucha experiencia como la que ha tenido Nintendo a través de su trayectoria. Porque ¿quién no recuerda ver el icónico logo de Nintendo alguna vez? Ya sea en sus consolas, comerciales, figuras, revistas o cómo no conocer en su entrañable personaje característico, el buen plomero bigotudo Mario. Pues sin más, viajemos a través del tiempo y descubramos juntos la trayectoria e historia de Nintendo. Viajemos a 1889 con el gran maestro fundador, leyenda y primer presidente de Nintendo, Fusajiro Yamauchi. Con 30 años de vida, Yamauchi crea su compañía llamada Nintendo Koppai, primer nombre de la compañía, que en esos años la idea y el trabajo de dicha empresa era solo hacer naipes japoneses. Estos naipes, llamados de origen japonés Hanafuda y traducido al español como cartas de flores, fueron inventados desde el siglo XVI y se utilizan para diferentes tipos de juegos de mesa en Japón. Para el año en que Fusajiro crea su empresa, la industria de naipes japoneses era popular, pero no era muy explotada en la creación de estos mismos. Fusajiro Yamauchi vio la oportunidad de negocio con este producto y en poco tiempo popularizó aún más estas tarjetas de juego, ya que para 1889 los juegos de mesa en Japón eran la forma de distracción y diversión en la cual niños y sobre todo adultos podían entretenerse. Sumado a esto, Nintendo ofrecía con sus naipes un estilo único y sobre todo detallista, ya que sus cartas hechas a mano daban un buen atractivo visual y de calidad. Pero gran parte de su popularidad y éxito de ventas se debía a que también en esos tiempos los Yakuza, una banda criminal japonesa equivalente a lo que nosotros llamamos mafia, ocupara dichas tarjetas para juegos de apuesta en sus casinos clandestinos, que también eran populares en la época. No obstante, Nintendo Koppai no había centrado su mercado a esta banda delictiva, obviamente, ya que el propósito e ideal de la empresa era divertir y entretener al público del sol naciente, de una manera agradable y sencilla. 3 años después del inicio de la compañía y con el éxito logrado en tan poco tiempo, Nintendo Koppai logra exportar su producto a otros países, tratando de lograr éxito en diferentes partes del mundo con sus tarjetas, algo que sí sucedió, y nuevamente en tan poco tiempo. Una vez más, el señor Yamauchi logra éxito total, pero ahora en otros países, principalmente en continente asiático y europeo. La base de la compañía, que es el entretenimiento, no ha cambiado hasta nuestros días, siendo el juego y la diversión gran parte de su historia. El nombre de Nintendo es japonés y el origen etimológico de ese nombre viene concretamente de kanjis. Nintendo, el primero de esos kanjis nin significa perseverancia, aguante o fortaleza. El segundo kanji, ten, significa cielo. Finalmente el tercer kanji, do, significa templo o un espacio divino propio de los dioses. De este modo, la suma de todos estos kanjis da como resultado una frase que es en realidad un lema y una filosofía, que se ha ido pasando de generación en generación. La traducción al español más o menos sería así: deja la suerte al cielo, o también se podría traducir como todo está en manos del cielo o que el cielo decida.
Después de algunos años y de un arduo trabajo teniendo éxito en diferentes campos y tratando de lograr algunos otros más, Nintendo Kopai tuvo cambios internos y externos en el periodo de 1900 y 1950. Por ejemplo, en 1933 se funda la sociedad Yamauchi Nintendo Company, nuevo nombre para la empresa, y dejando atrás Nintendo Kopai. Ese nuevo nombre resalta la unión del negocio familiar. Posteriormente, en 1944, se crea la distribuidora Marufuku Company, con la intención de llegar a más países y creando ahora cartas para juegos de mesa europeos como barajas españolas, con diseños muy diferentes a lo japonés. En este punto estamos hablando que ya había pasado un poco más de 50 años en el que el señor Yamauchi creó y consolidó dicha empresa, en el cual el crecimiento progresivo durante años empezó a dar frutos, y esos frutos empezaban a resonar entre otras empresas de alrededor del mundo. El nombre de Nintendo ya no sonaba solo en Japón, poco a poco iba siendo conocida entre grandes empresas de todo el mundo. Fusajiro Yamauchi para 1929 ya se había retirado. Su avanzada edad ya no le permitía trabajar arduamente dentro de la empresa de tiempo completo, y es por eso que su yerno, Sekiryo Kaneda, heredaba la presidencia de la empresa. Aún teniendo nuevo presidente, el señor Yamauchi siguió relacionado en la gran N durante el resto de su vida, ya que era pasión y sueño realizado que no podía dejar tan fácilmente pasar a lo que pasara. Pero en 1940, justo antes de que Japón entrara en la Segunda Guerra Mundial, sucede el triste fallecimiento del señor Yamauchi. La historia detrás de la muerte del fundador de Nintendo ha tenido diferentes historias, desde asesinato hasta temas espirituales, y al no haber una información concisa, las especulaciones de su muerte fueron varias. Pero dentro de todas estas especulaciones hay una de las más coherentes, y es que el maestro, se dice, sufrió un derrame cerebral, lo cual le causó lamentablemente la muerte. Otro rumor indica que sus restos fueron sepultados en el sótano de las oficinas originales de Nintendo en Kioto. Sin el fundador de Nintendo termina una de las etapas de dicha empresa. Un ciclo termina, pero otro empieza. Una nueva etapa con sus herederos al mando. La etapa de origen termina y la evolución e innovación empieza. Ya con algo sólido en el mercado y con nuevas ideas por venir, el nuevo sucesor de dicha empresa tenía que estar a la altura del gran señor Fusajiro Yamauchi. Aquí hacemos una pequeña pausa para darte algunas curiosidades sobre Nintendo, prepárate un sándwich, ve al baño y sigue escuchando Millennium Podcast. ¿Sabías que hay una Game Boy que parece resistir más que un Nokia 1100? Sí, este tan popular modelo de Nokia que se ha dicho que es irrompible. Bueno, pues en la tienda de Nintendo en Nueva York se encuentra en exhibición una Game Boy que sobrevivió a un bombardeo en la Guerra del Golfo y que aún es totalmente jugable. Así que no intentes aventar tu Game Boy solo para comprobar su durabilidad. Lanzado para la PlayStation en 1997, Final Fantasy VII es considerado uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. Pero, ¿sabías que estuvo a punto de no ser lanzado para la PlayStation? Mientras que las 6 entregas anteriores, Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fueron lanzadas para las consolas de Nintendo, este séptimo capítulo debería haber sido lanzado en Super Nintendo, pero un problema de desarrollo obligó a que Squaresoft, ahora Square Enix, a tomar una decisión: lanzar el juego en las consolas de la nueva generación de esa época. La compañía desarrolladora Squaresoft quería aprovechar la tecnología de CD-ROM, y por lo tanto propuso a Sony lanzar Final Fantasy VII en PlayStation, en lugar de utilizar los cartuchos de la 64. Todos sabemos que Donkey Kong fue uno de los primeros éxitos que concibió Nintendo, sin embargo también fue la causante de su primera batalla legal. Nintendo era una pequeña empresa, cuando Universal City Studios demandó a Nintendo ante el Tribunal Distrital Federal de los Estados Unidos, reclamando una infracción a los derechos de autor de la saga King Kong. Aunque Donkey Kong sí era una parodia del personaje en cuestión, Nintendo usó como defensa que los derechos de King Kong eran de dominio público, y eso se había ratificado en el caso que el mismo Universal había tenido con RKO General. El juez le dio la razón a Nintendo y acusó a Universal de haber actuado con mala fe. Hoy en día Nintendo es jefe en ganar demandas cuando de sus licencias se trata. La compañía nipona tuvo lugar en la pornografía, sí, así como lo escuchas. Ron Jeremy, actor porno en la década de los 80, grabó 2 películas llamadas Super Horny Brothers y Super Horny Brothers 2. Nintendo, al ver eso, intentó comprar los derechos para que no se dañara la imagen de sus personajes y sus ideales de la compañía. Pero ¿qué creen? No lo logró, y afortunadamente o desafortunadamente nunca se publicaron las cintas. ¿Creen que alguien las tenga guardadas?
Seguimos con el primer episodio de este especial llamado Nintendo New Game. Desde el declive que tuvo en la salud del maestro Fusajiro en 1929, el maestro cedió su lugar al segundo presidente Sekiro Kaneda en el mismo año y hasta 1949. Kaneda se casó con la hija de Fusajiro Yamauchi, Tei Yamauchi, y según las reglas japonesas de adopción de adultos, tomó el apellido Yamauchi el mismo día para heredar Nintendo. Durante su presidencia no hubo hechos destacables, aparte de mantener el negocio sano, dinámico y eficiente, tal y como lo había heredado. Lamentablemente, su presidencia duró poco, ya que en 1949 Kaneda se retira por una apoplejía, casi lo mismo a lo que le pasó a su suegro, y falleciendo poco después. Su legado suponía que tenía que ser heredado por sus predecesores, más en específico a su yerno, como él en su tiempo lo obtuvo. Shikanoyo Inaba era el nombre de su yerno y el elegido para guiar la gran empresa que ahora era Yamauchi Nintendo Company, cuando Kaneda falleciera, pero Inaba rompería ese ciclo de herederos, ya que perdería dicha herencia años antes, en el que decidió abandonar a su familia, en específico su esposa e hijo. En 1949 fue el triste fallecimiento de Kaneda, y no había heredero alguno quien guiara la gran empresa que ahora era Nintendo, ya que por los sucesos explicados no hubo heredero alguno, pero la esperanza de liderar y prosperar recayó en las manos del nieto de Kaneda. Hiroshi Yamauchi, un chico de 21 años, en ese entonces tomó cargo y fue nombrado apresuradamente tercer presidente de la compañía familiar Yamauchi Nintendo Company. En 1945, y con solo 18 años, Hiroshi Yamauchi contrae matrimonio con Michiko Inaba, matrimonio concertado por su abuelo Kaneda. De ese matrimonio nacería su hija Yoko, su hija Fushiko y su hijo Katsuhito. Pasados los años, y a juzgar por los comentarios de los que compartieron trabajo con él, el joven Hiroshi era marcado como una persona con talento, una persona con un alto sentido de responsabilidad, alguien que lejos de mirar solo números, daba el visto bueno a cada paso de la industria. Si algo no le gustaba, el producto se modificaba o no salía a la venta. Y no era de más, pues había heredado tan joven una empresa que llevaba dando frutos desde hace 50 años. Sus acciones tenían que ser precisas y efectivas en todo momento. En 1951, y con esta nueva dirección, a cargo de Hiroshi, el nombre Yamauchi Nintendo Company pasaría a cambiar a Nintendo Playing Card Company, dejando atrás el apellido de su fundador en el nombre de la empresa, y resaltando en el nombre su producto estrella, que eran las tarjetas de juego. Entre 1950 y 1960, Nintendo Playing Card introduce nuevas cartas de diferente calidad y estilo, pero eso sí, conservando sus antiguos productos. Ahora las nuevas cartas eran plastificadas y con diseños más americanos. En esos años la empresa decidió expandirse e hizo tratos con otra empresa multiconocida. ¿Se imaginan cuál? Nada más y nada menos que Disney. Hiroshi sabía que tenía que llegar a tierras americanas y que le sería más fácil si entraba de la mano de una empresa ya conocida en esas tierras. El negocio con Disney era para poder sacar ediciones especiales de tarjetas con los diseños más importantes de la empresa del ratón en su época. Esto con la finalidad de llegar a un público infantil y americano. El negocio estaba hecho. Disney cedió los derechos de algunas de sus creaciones y Nintendo Playing Cards sacó a la venta edición especial con los diseños de Disney. El resultado pues fue nada más y nada menos que otro gran acierto para la gran N, ya que sus tarjetas de Disney fueron un boom en países de Europa y obviamente en Estados Unidos. Su éxito seguía en crecimiento, pero nuevas tendencias y la evolución del mundo continuaba. Nintendo Playing Card veía que a pesar de cosechar éxitos con cartas, sabía que en el futuro debía ofrecer algo más que solo tarjetas. Y es por eso que entre 1960 y 1970 se aventuró en invertir en nuevos negocios, como por ejemplo comercializar arroz instantáneo, e incluso invirtió tanto en una cadena de hoteles como en una compañía de taxis. Todas esas aventuras empresariales fracasaron, pero su negocio de cartas seguía al pie del cañón, y unas nuevas ideas ya rodeaban la cabeza de Hiroshi. En 1963, el nombre de la compañía cambiaría nuevamente, ahora con el nombre que prevalece hoy en día. Así es, ya no sería más Nintendo Playing Card Company, su nombre sería Nintendo Company. Este nuevo nombre trajo consigo nuevos proyectos y nuevas ideas, nuevos aires. Uno de ellos fue el inicio en la fabricación de juguetes, además de barajas de cartas.
La cotización en bolsa pasa a la primera sección de la bolsa de Osaka, se completa la construcción y ampliación de las oficinas centrales y se inicia la venta de la Beam Gun, que utilizaba optoelectrónica. Se incorporaba por primera vez en Japón la electrónica a la industria del juguete. 1963 y 1964 es el verdadero punto de partida de Nintendo en el negocio de los juegos, fuera de las cartas. Es en esa época cuando Yamauchi da el visto bueno a proyectos como el Ultra Hand o el Rabbit Coaster, juegos que fueron un completo éxito y que ya empezaban a trazar un camino que los llevaría directamente a la consecución del dominio de la industria del ocio, del entretenimiento. 6 años después, Nintendo estaba preparada para hacer frente a una revolución que llegaría de la mano de Sharp y Masayuki Uemura y a un primario, aunque prometedor, sistema láser. Hasta aquí el primer episodio de este especial, homenajeando a una empresa que hoy en día sigue en crecimiento con nuevas propuestas y nuevos productos, que a su vez generan nuevas experiencias a todo aquel que las conoce, ya sea en videojuegos, figuras, parques de diversiones y próximamente en cine. Nintendo Parte 1 New Game es el primer episodio de este especial hecho por fans y para fans. Recuerda compartir, seguirnos en todas nuestras redes. Yo soy el tío Millennium y nos vemos en el siguiente capítulo titulado Continue, donde veremos el inicio de Nintendo en la industria de los juguetes y videojuegos. Hasta la próxima.